resto de sus compañeros y compañeras. Muchas gracias por haberse conectado en esta sesión de nuestra unidad de aprendizaje, comunicación, salud y calidad de vida en este jueves 7 de mayo. Yo tengo dos temas comprometidos con ustedes como grupo para abordarlos, para exponerlos. Entonces, quiero también plantearles que voy a tratar de que los dos temas, que es el embarazo adolescente y el segundo tema será la interrupción legal del embarazo, quiero que ambos temas formen parte del contenido de la materia. Después, si nos da tiempo, espero que sí, haré una exposición de 20 minutos de manera muy concisa, como para que ustedes vean lo que yo espero de su exposición. Entonces, por ahora, entre la sesión de hoy jueves, el próximo martes y quizá también el siguiente jueves, voy a ver si en 2 o en 3 sesiones agoto las partes fundamentales, los aspectos fundamentales del embarazo adolescente. Y también quiero que vayan, digamos, ustedes identificando que el hilo conductor de la exposición es lo que yo les pido a ustedes en su investigación y en su ensayo. Entonces, por eso me voy a extender un poco más, ¿no? Primero, porque son dos temas que quiero que constituyan, como lo he comentado, parte del curso, pero por otro lado, porque quiero que vean con cuidado cómo voy abordando aquellos aspectos que ustedes tienen que cubrir como parte del ensayo y consecuentemente de la exposición. ¿Está? Bien, voy a compartirles la presentación con la que me voy a guiar para conducir el tema, ¿no? Ahí la tienen. ¿Sí? Sí, se ve todo bien. Ok. Bueno. Hablar del embarazo adolescente lo voy a circunscribir al país. Es un tema que tiene su complejidad. Sobre todo, tiene una complejidad en dos grandes ámbitos. En el ámbito biomédico, para las propias chicas, para las propias adolescentes, porque están en condiciones de vulnerabilidad dado el desarrollo físico, biológico, psicológico. Y por otro lado, tiene una complejidad social y qué duda cabe, cultural. Entonces voy a dedicar los próximos minutos a hacer una introducción a la temática del
del embarazo adolescente. En esta introducción voy a desarrollar 3 puntos. ¿Qué implica la adolescencia como etapa de vida? ¿Y por qué debemos pensar que hay, a partir de determinados factores que señalaré, hay varias adolescencias que, que vivimos, ¿no? Una cosa es abordar la etapa de la adolescencia como parte de la existencia, como parte de la vida del ser humano, y otra cosa es pensar en las distintas maneras en la que como personas, hombres y mujeres, vivimos particularmente nuestra adolescencia. De ahí que yo denomine adolescencias. En el segundo punto voy a comentar cuál es el entorno que hoy, desde mi punto de vista, arropa a estas adolescencias y por qué estamos viviendo de una manera cualitativamente distinta las adolescencias de hoy, de este siglo, de este amanecer del siglo XXI, comparado con las adolescencias, por ejemplo, de los años 60 o de los años 80 en México, donde el entorno que arropaba a los y las adolescentes era claramente distinto. Y en el tercer punto de esta introducción voy a comentar, voy a tratar de responder a esta pregunta. ¿Por qué un rango tan amplio de los 10 a los 19 años de edad forman la gran etapa de vida de la adolescencia? ¿Por qué desde los 10 hasta los 19? Cuando, por ejemplo, a los 18 años de edad en nuestro país, más allá de nuestra biografía particular por lo que toca a nuestra familia, somos ya, a los 18 años, ya somos mayores de edad, ¿no? Ya votamos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué hasta 18 y 19 se circunscribe la adolescencia cuando no podríamos comparar tan fácilmente a una chica o un chico de 19 años contra una niña o niño que está entrando a la recta final de su educación primaria, mientras que una chica o un chico de 19 años está muy probablemente o empezando a trabajar o iniciando sus estudios profesionales o terminando sus estudios técnico-profesionales en CONALEP, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué un periodo tan largo para, y reconocido además internacionalmente, para hablar de la adolescencia, ¿no? Esa es la cuestión hasta aquí. ¿Algún comentario? No, profe, todo bien. Ok, bueno. Voy con el primer punto en de esta introducción, no perder de vista este amplísimo rango de 10 a 19 años de edad con pues una diversidad de maneras de vivir la adolescencia, ¿no? Y eso es lo primero que tendríamos que pensar, que si bien vamos a aproximarnos a la temática de la adolescencia, en realidad cada uno y cada una de nosotros pasó y está pasando, muchos chicos ahora están pasando por distintas adolescencias, ¿no? En primer término, física y biológicamente, tenemos
distintas manifestaciones a partir de los 10 años y hasta los 19 de nuestro desarrollo físico y biológico. En algún momento comentábamos en una de las sesiones al inicio del curso que a los 20 años no se percibe así socialmente, pero a partir de los 20 años comenzamos a envejecer. Así que de los 10 a los 19 hay todo un desarrollo físico y biológico que venimos teniendo y experimentando desde el nacimiento. Pero también este desarrollo físico y biológico es diferencial en hombres que en mujeres. Y no se diga en términos socioculturales de cómo vivimos desde la perspectiva de género la masculinidad y la feminidad de esta adolescencia que se está manifestando corporalmente, ¿no? En ese sentido, este periodo de los 10 a los 19, decía yo al inicio, pues está entrando a la recta final, quinto, sexto de primaria, los chicos y las chicas a los 10 años, y va hasta los 19, pero pasando por este componente de la mayoría de edad, que son los 18. Y venimos como adolescentes en esta etapa, venimos construyendo y entretejiendo un proceso de heteronomía y de autonomía. La heteronomía en el sentido de que la autoridad, sobre todo para quienes viven en este rango etario con sus padres, con su madre, con su padre, con ambos, pues la autoridad está afincada en esa relación parental, ¿no? Pedimos permiso al padre, a la madre para ir, avisamos, hay que observar reglas marcadas y pautadas por el padre o la madre en los hogares, y esa es la heteronomía, es decir, la autoridad está en otra persona, en este caso, en nuestros padres, pero también venimos construyendo gradualmente, venimos construyendo un proceso autonómico, reflejado en diversos aspectos, desde decidir a partir de cierta edad cómo me corto el cabello, si me pinto o no las uñas, la manera de vestir, si me pinto el cabello, algunos si se hacen un piercing o no. Aquí están construyendo entonces este proceso autonómico, más allá de que a veces se generen conflictos por determinados avances de nuestro proceso autonómico y el reclamo del mundo adulto diciendo, ¿por qué hiciste aquello? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué te cortaste ahora el cabello así? ¿No te vistas de esta manera? ¿Por qué te pintaste ahora tus zapatos de tal otra? Entonces, no solo viene a ser la adolescencia un proceso de cambios físicos y biológicos y una construcción tejida desde el género en lo relacional y en lo cultural, sino también un proceso que va avanzando gradualmente hacia la autonomía. Recordemos, quizá para algunos de ustedes les resulte cercano qué significan los 15 años en las mujeres versus qué significan los 15 años en los masculinos. Mientras socioculturalmente los 15 años en una mujer y en determinadas familias representa un parteaguas, un punto de inflexión respecto del trato por los 15 años, para los masculinos 15 años no significan lo que representan desde la perspectiva de género, esta edad que iría más o menos a estas alturas, ¿no? De los 15 años. ¿Y qué significa tener 18 años? Para algunas familias y para algunos adolescentes, hombres y mujeres, quizá 18 años no signifique
nada en su propio ámbito familiar y lo sigan tratando con un proceso heteronómico, es decir, de aquí yo soy la autoridad y a mí me pides permiso y a mí me avisas y a mí no me importa que tengas 18, 19 años, mientras sigas viviendo en mi casa, respetas las reglas, pero puede ser que otros chicos y chicas, por las propias reglas del sistema familiar, eh, a los 16, a los 15 años, digamos, puedan experimentar un mayor elemento, un mayor margen de autonomía. Por eso digo, y por eso se dice que eh, va, van viviéndose distintas adolescencias, ¿no? ¿Hasta aquí algún comentario? Bueno, por supuesto que el otro componente es la familia en sí misma, la clase social, el nivel socioeconómico, diríamos posmodernamente. Yo prefiero aludir a la clase social de la que venimos en la familia porque me parece que explica un poco mejor nuestras creencias, nuestros gustos, nuestra capacidad económica, nuestros bienes, nuestro acceso a bienes, a servicios, nuestra manera de vivir, de comer, las características de nuestra casa, nuestros hábitos, creencias y demás, vienen dados por esta clase social. Entonces, si la clase social es muy baja, ya nos imaginaremos la adolescencia que le va a tocar a esos chicos y a esas chicas que están entre los 10 y los 19, si son de clase social baja o muy baja, pues entonces probablemente nos lo encontremos con que no hay dependencia económica y hay que salir a trabajar. Mientras que si la clase social es media, alta o media, probablemente la dependencia económica es tú dedícate a estudiar, entrégame buenas calificaciones, que yo me encargo, y entonces esa adolescencia, desde los 10 hasta los 19, será con una dependencia económica. Y será diferenciada la dependencia económica si los y las adolescentes tienen becas, si tienen un empleo de medio tiempo, si hacen algunas jornadas para ganarse dinero, ¿no? Pero en general se espera que de la adolescencia, no de las adolescencias, de la adolescencia haya una dependencia económica porque los niños, las niñas desde los 10, los chicos hasta los 18, 19 y quizá 20, 21, deberían estar estudiando. Y, por supuesto, estas condiciones de clase social, de orden físico y biológico, componen también una transformación desde los 10 hasta los 19 y de manera diferenciada en lo psicológico. Pero tendrá que ver con la manera que pauta la familia a sus hijos e hijas adolescentes y se irán construyendo este asunto. Imaginemos por un momento cómo se vivirán las adolescencias quien por rasgos de personalidad en el ámbito de lo psicológico tienda a la depresión. La manera en que se vive, en que viven las personas que tienden a la depresión, pues este proceso es muy diferente y su relación en la familia, los estudios son y sus características físico-biológicas serán distintas. Uno de los equipos de ustedes está trabajando con obesidad. Pensemos que a nivel físico-biológico, el chico, la chica, desde la infancia, muestra obesidad. El componente psicológico
de esa adolescencia será distinta, que si es esbelto, esbelta, deportista, pero también imaginemos el extremo. ¿Qué estará pasando en el ámbito psicológico? ¿Qué estará pasando? Déjame ver si aquí hay alguien más. No. A ver, déjenme ver. Alguien está. Ah, ok. Alejandro que está mandando un aviso. Entonces, decía, en el ámbito psicológico y en lo emocional, ¿qué estará pasando en gente que padece de anorexia? A los 12, a los 13, a los 14 años. ¿Y cómo vivirá ese trastorno en su adolescencia? Indudablemente, si pensamos que una gran parte de los 10 a los 19, aunque va cambiando conforme avanza la edad, pero una gran parte de los 10 hasta los 14, 15 años, una gran parte de las y los adolescentes entre los 10 y los 15 años estarán en la escuela, pues entonces está en juego, mientras asistimos a la escuela, está en juego el cultivo de nuestras capacidades y también impactará ese desempeño en nuestra formación escolar, impactará en lo psicológico e impactará en lo emocional. ¿Qué pasa con los y las aplicadas, las muy aplicadas? ¿Qué pasa con los chicos y chicas de rendimiento regular? ¿Qué pasa con los que se rezagan? ¿Qué pasa con los que desertan? ¿Qué pasa con los que reprueban y terminan abandonando los estudios? ¿Qué pasa con los que no tienen, dado su clase social y recursos económicos y, digamos, componentes culturales, libros, equipo, tecnología? ¿Qué pasará con esta formación? ¿Y qué pasará con el ámbito psicológico emocional en esa adolescencia? ¿Qué significará la adolescencia para quienes entran a olimpiadas del conocimiento desde la primaria o la secundaria? Versus qué pasará con chicos y chicas que con trabajos van pasando, aprobando piadosamente cada materia. Y cómo serán tratados en términos de esta heteronomía y esta autonomía. Por eso hablamos de distintas adolescencias. El factor económico, que es parte de la clase social, pero no solamente, es un componente central, pero no siempre nos lleva directamente a la clase social. Nos ilustra bastante bien, por ejemplo, la biografía de los boxeadores que llegan a ser campeones del mundo. Ganan muchísimo dinero, pero no por eso su clase social aumenta. La clase social de donde vienen probablemente sea la mayoría clase baja. Ganan mucho dinero, pero no mejora su clase social. Porque la clase social tiene que ver con un proceso mucho más complejo. Bueno, cuando hay carencias, solo para ilustrar por qué lo económico no es necesariamente, no está directamente vinculado a la clase social. Bueno, hoy, sobre todo desde hace unas 2 décadas, quizá más, desde hace unas 2 décadas, el factor económico dentro de las familias genera verdaderos trastornos y por lo tanto la adolescencia se vive de manera diferenciada. Quiero traer simplemente a colación la crisis del 94 en México, que dejó a muchísima gente en la ruina porque perdieron
casas, coches, por esta crisis económica tan salvaje. Y entonces eso hace que las adolescencias se vivan distinto de quien dentro de la familia el factor económico se ha mantenido dentro de ciertos márgenes. Pero ahora mismo con el COVID, pensemos en cuántas familias están colapsadas porque viven al día, porque hay que salir a ganarse el dinero en esta pandemia y no se puede salir o tuvieron que cerrar sus negocios. Bueno, el factor económico juega un papel central en el ámbito de la convivencia familiar, en el ámbito psicológico y emocional que rodea a las adolescencias y entonces este proceso de quienes están en 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 será distinto por este elemento y quizá al regreso implique buscar empleo o pensemos en los y las adolescentes que desde los 13, 14, 15 años para contribuir a la economía familiar han tenido que buscar empleo. Su adolescencia será distinta y por lo tanto, si tienen empleo e ingresos, la dependencia económica aquí esperada en la adolescencia será transformada, porque se convierten estas adolescentes se convierten en una ayuda central para sostener la economía dentro de la familia. Y entonces psicológica y emocionalmente se ha observado que los y las adolescentes, 12, 13, pero también desde los 10 años, que tienen, que se ven obligados y obligadas a tener empleo y a contribuir con la economía psicológica y emocionalmente y autonómicamente es distinto por este factor. Pero también la propia familia trata de manera cualitativamente distinta a sus hijas y a sus hijos cuando tienen empleo y aportan dinero a la economía familiar. Entonces ahí asistimos a otras adolescencias. La capacitación para el trabajo, pensemos por un momento en los y las jóvenes mal puestas como ninis que están recibiendo la beca de la actual administración federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, el presidente, y que los manda a capacitarse a una empresa, pero que tienen 16 o 17 años. Bueno, esa adolescencia, en esa capacitación, con ese ingreso, con esa beca económica por capacitarse y por ir a trabajar, probablemente ya estaban fuera del sistema educativo. Ya se habían salido por aquí en la secundaria, en la preparatoria, en el nivel medio superior. Y tienen acá capacitación para el empleo. Entonces su transformación, su forma de vivir y experimentar la adolescencia será distinta de quien, por distintas razones, tenga una fuerte dependencia económica, esté metido o metida en la escuela, ¿no?, con sus respectivas capacidades en esta formación escolar, preparándose, formándose. Esa psicología y esas emociones serán cualitativamente también distintas. Y por supuesto, porque vamos a hablar del embarazo adolescente, pues conectado con lo físico, biológico, con lo psicológico y con lo emocional, hay una expresión cada vez más amplia y diversa de el mundo o del aspecto erótico sexual. No arranca lo erótico sexual a los 10 años. Lo erótico sexual arranca mucho antes. Pero hablando de la adolescencia, este es un punto importante en lo erótico sexual.
a partir de los 10 años y veremos por qué. Y durante esta etapa, no solo hay relaciones de amistad, sino hay relaciones emocionales, hay relaciones de noviazgo, de pareja, que en algunos casos llevará al embarazo imprevisto, al embarazo no planeado, quizá al embarazo no deseado ni buscado, pero también puede llevar al embarazo anhelado, ¿eh? En esta, eh, sobre todo cuando se va aproximando a los 17, 18, 19, el enamoramiento que forma parte de este mundo de lo emocional, el enamoramiento en la pareja, un papel importante, y el problema está en que a nivel físico y biológico y psicológico no estamos listos a esta edad, en este periodo, para encarar una responsabilidad más grande, ¿no? De entrada desde lo físico y lo biológico, ¿eh? Para encarar, en el caso de las mujeres, la gestación y el parto, y por supuesto la crianza. Entonces, aquí este elemento de lo erótico sexual es importante, y desde lo físico, biológico, psicológico, emocional y erótico sexual, nuestro componente identitario. La identidad siempre se está moviendo. La identidad es un elemento que nos permite reconocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos, distinguirnos de los demás, distinguirnos de un hermano, distinguirnos de la madre, pero también parecernos, compartir características comunes. Por ejemplo, un elemento identitario en la gran mayoría de la población en el país es el idioma, que es nuestro idioma, pero ¿cómo hablan los del sureste? ¿Cómo hablan los del norte? ¿Cómo hablamos en el centro del país? Es un elemento, nuestro idioma, identitario, porque cuando escuchamos hablar un argentino, un uruguayo, decimos, por lo menos decimos que es de otro país. Pero también ellos al escucharnos nos dicen, tú eres mexicano, porque nos da un elemento identitario. Bueno, en la adolescencia, este componente de quién soy, a quién me parezco, creo que me parezco más a mi mamá, a mi papá, soy una mezcla, tengo el carácter de mi papá, de mi mamá, me parezco mucho a mi hermana, casi no nos parecemos, sí me parezco, etcétera, nos da este elemento identitario. Pero también contribuye a la identidad nuestro autorreconocimiento personalísimo y profundo de qué tan capaces somos si estamos en la escuela, qué tan disciplinados, qué tan dedicados, ¿no? O no dedicados, o regular, etcétera, ¿no? Nuestra capacidad económica, la familia de donde venimos, nos da elementos identitarios, pero también nuestro desarrollo erótico sexual. No pensemos de ninguna manera que una chica, un chico de 10 años, anhelan embarazarse, ¿no? Por supuesto que no, pero la adolescencia va de los 10 a los 19. Por ello, como parte de todo este elemento de la adolescencia, esta introducción a la adolescencia, hoy importa y cada vez más la salud sexual y reproductiva de toda la población, pero especialmente de las y los adolescentes desde los 10 hasta los 19, porque se espera que si por motivos emocionales, eróticos, sexuales, comienzan los encuentros, número uno, en términos de salud sexual y reproductiva, se espera que sea voluntario, que la persona quiera, que ambas, en el encuentro, ambas personas quieran. Parte del elemento de la salud sexual y reproductiva.
y que si están en ello, entonces se sometan a revisiones periódicas para saber que en su salud sexual y reproductiva todo marcha bien. Pero no se diga, sobre todo el equipo que está investigando virus del papiloma humano, se han hecho, no se sabe qué tan, con qué cobertura, ya nos lo dirá el equipo, no se sabe con qué cobertura se están haciendo campañas de vacunación para el virus del papiloma humano, siempre y cuando la chica no haya tenido todavía ningún encuentro sexual, entonces la vacuna prosperará. Aquí ya estamos abordando salud sexual y reproductiva desde los 10 hasta los 19 años de edad. Pero también como parte de la historia erótico-sexual se desarrolla nuestro eros en hombres y mujeres y no necesariamente implica el encuentro de cama. De todos modos, es salud sexual y reproductiva. Por eso habrán escuchado ustedes que algunos grupos conservadores dicen que los mejores métodos de planificación familiar para los y las adolescentes, el número uno, ¿cuál es? El método número uno y el más recomendable para los y las adolescentes, método de planificación familiar, ¿les escucho? ¿Están todavía ahí? Sí. Bien. Sí, sí. La abstinencia. La abstinencia la impulsa la iglesia, la abstinencia la impulsan los grupos conservadores. Es el número uno que te mantiene en salud sexual y reproductiva. Con todo y eso, sin encuentro de cama, incluso sin relación de pareja, hay que acudir al ginecólogo a partir de que se presenta el periodo menstrual. Porque se pueden manifestar distintas problemáticas. Entonces, forma un componente central de lo que hoy es la adolescencia. Y sobre todo, conectado este asunto con los derechos, los 14 derechos sexuales para adolescentes y jóvenes. Hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Dudas en esta introducción a la adolescencia y a las adolescencias? No, Todo ¿Ah? bien. todo bien. Por ahora todo bien, yo creo. Ok. Entonces, continúo con la fase introductoria para hablar de la adolescencia y las adolescencias actualmente. No solo en un mundo globalizado, sino en un mundo interconectado por las redes sociales. Adolescencias distintas de las que se vivieron antes de que llegara Internet, antes de que llegaran las redes sociales, los videojuegos, la conexión en línea, no se diga las plataformas para interaccionarse, antes de que llegaran los celulares, se vivían de manera distinta, ¿no? Estas adolescencias. Y hoy tenemos que debemos estar abordando la adolescencia y las adolescencias inscritas en su entorno y entender que ese entorno es diferenciado. Ahora vamos a aproximarnos de las adolescencias porque estamos abordando esto para llegar al embarazo adolescente. Y tendríamos que imaginar, hay muchos problemas también dramáticos, pero vamos a imaginar por ahora que una parte del embarazo adolescente puede proceder
de un vínculo erótico emocional, de pareja, de noviazgo, en la que, como toda relación, tiene sus diferencias, sus discusiones, sus celos, sus reconciliaciones, ¿no? Y la biografía y la identidad y la capacidad de cada integrante de la pareja hará que lleguen o no al embarazo temprano, que es durante la adolescencia. Esa relación erótico-emocional, sea de pareja, sea de noviazgo, con distintos límites que cada pareja vive en su privacidad y en su intimidad y de acuerdo con las reglas familiares que pueden saltarse esas reglas familiares, pueden simularse que se cumplen o no, ¿no? Van y vienen encuentros, desencuentros, reconciliaciones, formas de aproximarse y de vivir la relación de noviazgo o de pareja hasta que viene el susto, la confirmación, ¿no? Estoy embarazada. Puede ser que el primero que se entere sea la pareja, el novio, el amigovio. Puede ser que se entere una amiga, puede ser que se entere en soledad también, ¿no? Imaginemos la confirmación de un embarazo en los 17, 18, mientras está estudiando, pero después de una ruptura, enseguida de una ruptura. O, dada esta noticia imprevista, no intencional, embarazo no intencional, a la hora que se le avisa a la pareja, imaginemos distintas respuestas, ¿no? Desde las más dulces y solidarias y amorosas hasta las más deleznables, ¿no? Las más agrias. Entonces, empezamos a hablar de embarazo y tenemos que decir, en principio, una obviedad. Luego veremos que no lo es tanto, pero en principio podemos ver una obviedad. El embarazo es el resultado de una relación heterosexual, ¿no? Digo que en principio porque podríamos dar cabida eh, a toda la tecnología para asistir el embarazo en casos de fertilidad, ¿no? No es el caso, pero en general es el resultado de una relación heterosexual, ese embarazo. Pero estamos hablando de un embarazo no intencional, no planeado, no requerido, no buscado. Y eso no significa que en la adolescencia no existan otro tipo de relaciones erótico-emocionales, ¿no? Erótico-afectivas e identitarias, como es la historia de amor entre mujeres. Desde la adolescencia. Tenemos la fortuna ahí en la Facultad de Ciencias Políticas, como en otros espacios, de ver expresiones amorosas de parejas de lesbianas en las jardineras, y yo por lo menos desde donde miro las cosas, no, afortunadamente sin ninguna represión o desaprobación. No digo que no inquieten a algunos y a algunas personas de la comunidad universitaria, pero ahí están y yo personalmente celebro que haya manifestaciones de parejas del mismo sexo en nuestra facultad.
Algunas estarán o no ya en la adolescencia, ¿no? Estarán bordeando los 19 o los 20, no lo sé, pero lo que es cierto es que cada vez vemos más públicamente hoy día estas manifestaciones erótico-emocionales y no se diga también, por supuesto, en parejas del mismo sexo entre hombres. Y puede surgir aquí, pero también se puede ocultar, ¿no? Pueden ocultarse estas, estas expresiones, ¿no? Suelen, lamentablemente suelen ocultarse, ¿no? Entonces, déjenme ver aquí, que me salí brevemente de la presentación. Aquí vamos, ¿no? Entonces, estas expresiones pueden ocultarse, lamentablemente, ¿no? Pero qué bien que en la universidad, en las universidades públicas, estas manifestaciones existan. Y es parte del mundo erótico, emocional en la adolescencia. Pero hablando del embarazo, circunscrito a la relación heterosexual. En ese sentido, hoy el entorno que en mayor o en menor medida arropa a las adolescencias y a la adolescencia como etapa es, por lo menos, la lucha vehemente por una mayor libertad. La aprobación incluso de las manifestaciones eróticas en el sentido de la propia vida, del amor. Unas adolescencias que hoy están arropadas por una gran cantidad de información, de ahí que algunos padres y algunas madres recriminen a algunas de sus hijas y de sus hijos cuando llega un embarazo imprevisto y continúa, de ahí que padres y algunos padres y algunas madres digan, con tanta información que hoy existe, ¿cómo es posible que me salieras con tu domingo 7, ¿no? Porque se espera que esta mega información que circunda a las juventudes y en general a las adolescencias, que es de lo que ahora hablamos, sea benéfica y evite lo que se quiere evitar, ¿no? Es otro componente y, por supuesto, una globalización, una interconexión que nos pone en contacto con otro tipo de expresiones culturales, con otras formas de vida, al hacer un clic, al estar navegando en redes sociales como YouTube, al estar navegando en portales digitales, nos encontramos con distintas maneras de vivir las adolescencias. Hay culturas y países, y no digo que aquí en México no lo haya, a nivel micro y a nivel de determinadas familias, donde desde los 16 años, hombres y mujeres, basta con que avisen si van a llegar o no a casa. Y algunos padres y algunas madres asumen y no se entrometen, asumen que ya su hija o su hijo pasará esa noche pues en compañía de su pareja. Entonces, estas otras maneras de vivir la adolescencia y las adolescencias, ¿no? Pensemos por un momento de qué manera viven un porcentaje determinado de chicas y de chicos en Estados Unidos, nacidos en Estados Unidos de padres norteamericanos, que a los 17 o 18 años emigran, salen de su casa porque van a estudiar, porque han sido admitidos en una determinada universidad. Así que el éxodo
para aquellos jóvenes estadounidenses nacidos y criados allá, el éxodo de la casa paterna o materna a los 18 años o 19 es un asunto ineludible. Y por lo tanto sus 18, 19, 17 lo estarán viviendo de manera distinta. Y se vivirá distinto si esa familia norteamericana es ultraconservadora como en la religión bautista o ultraconservadora del Islam y vive en Estados Unidos. Pues seguramente la adolescencia y las adolescencias y las permisividades, ¿no? Y la heteronomía y la autonomía serán distintos en esa misma adolescencia. Y también empuja fuertemente en estas adolescencias el ímpetu, la fuerza de los derechos humanos. Por eso vemos estas manifestaciones erótico-emocionales, erótico-sexuales por derechos humanos. Y sin duda, vivimos una etapa del post-deber. ¿Qué significa esto? Vivimos una etapa en la que, en tanto merecedores y merecedoras de determinados derechos, se pasa por alto, en la gran mayoría de los casos, se pasa por alto las obligaciones que conlleva cada derecho, la responsabilidad que implica el ejercicio de cada derecho. Y por lo menos, por cada derecho, mínimamente, por cada derecho, una obligación o una responsabilidad o una acción para gozar de ese derecho. O por gozar de ese derecho implica una responsabilidad o una acción. Se le llama postdeber porque se ha prosperado y avanzado felizmente mucho en materia de derechos humanos, pero se ha dejado de lado e incluso se ha minimizado o incluso negado o saltado el deber. Yo tengo este derecho, sí, pero ¿cuál es tu deber? ¿Cuál es tu responsabilidad para ejercer ese derecho o por tener ese derecho? ¿A qué te compromete? Hoy lo que vivimos, no solo hablando de los y las adolescentes, hoy vivimos una etapa también, un entorno circunscrito por el post-deber. Tengo derecho a esto, a esto, a esto, a esto, y me lo dan. Oye, ¿y qué tienes que hacer a consecuencia de ese derecho? Nada. Me lo tienen que dar y punto. A eso se le llama post-deber, que forma parte del entorno de las adolescencias. Y debido a estos derechos humanos, hoy una mayor apertura, no suficiente, no es suficiente, todavía falta mucho camino por andar, todavía falta mucho por aprender, por reacomodar, por asimilar, por comprender, por incluir en términos de diversidad sexual. Y por Profe, lo tengo una tanto, duda. sí. Bueno, se supone que a partir de esto, de estas características, se puede decir que se basa el acceso, bueno, o sea, se tiene el acceso a la ciudadanía, ¿no? Bueno, eso es lo que la deducción que yo hago, que a partir de esto se supone que estás capacitado para ser un ciudadano. O no sé, me equivoco en esa parte, o cuáles serían como los fundamentos para decir que ya a los 18 años eres, aparte de ser mayor de edad, un ciudadano. Sí, bueno, gracias Alejandra, tiene varios componentes este asunto de la ciudadanía.
En primer término, bueno, en este país, en otros es hasta los 21, en otros es a los 16, nosotros lo tenemos a los 18, se considera que, digamos, hemos logrado casi completamente el desarrollo de la corteza prefrontal. ¿Qué quiere decir esto? Que somos capaces de, no siempre, pero que se supone que somos capaces de medir las consecuencias a mediano y largo plazo de nuestros actos. Entonces que nos volvemos, digamos, más cuidadosos porque alcanzamos a ver que si hago esto, podría pasar aquello. Y eso que puede pasar me va a afectar o no lo quiero. Entonces, esos 18 años están sustentados en un desarrollo no solo cultural, sino neurológico, de desarrollo de nuestro sistema nervioso central. 2, a los 18 años hemos terminado, por lo menos en términos hipotéticos o teóricos o deseables, hemos terminado la educación media superior. Entonces ya hemos pasado por un corpus de conocimientos, a veces resulta un archipiélago, realmente, ¿no? Pequeñas islas, ¿no?, de conocimientos de distintos campos del saber como para podernos enterar de lo que pasa en nuestro mundo, en nuestra época, en nuestro país, en nuestro estado, que sabemos cómo está compuesto el gobierno, qué forma al Estado, que somos parte del Estado, que vivimos en un régimen democrático, un régimen militarizado, un régimen totalitario. ¿Dónde vivimos? Y sabemos que implica, por lo tanto, no solo enterarse, sino una disposición para participar. Regresaríamos, por lo tanto, al planteamiento platónico, ¿no?, socrático platónico, de el ciudadano es aquel que está enterado de la política. Y la política es todo aquello que ocurre afuera, que se debate, donde se decide, donde mi opinión cuenta, pero donde cuentan también las opiniones de los demás. Y tenemos que ponernos de acuerdo en la polis, en el espacio público, donde se debate, donde se polemiza. Y entonces soy un ciudadano que conozco mis derechos, que sé hasta dónde, que tenía otros derechos como niño, como niña, como adolescente, ¿me explico? Pero que, en tanto ciudadano, ahora tengo la corresponsabilidad de ayudar a construir la polis, la política, de intervenir, de opinar, pero de participar también. Porque a partir de ahí, y lo que me reste de vida, seré parte del Estado, ¿no?, de un Estado, en este caso, de régimen democrático. Y entonces me entero. Y eso es lo que me da la ciudadanía. Por eso, entonces, uno vota, ¿no? Por eso la credencial para decir, ¿por qué opción política voy a votar? En gobernadores, en legisladores, ¿no? Voy a opinar sobre el ámbito del poder judicial, legislativo y ejecutivo, y en el municipio, y en mi comunidad, y en el barrio. Y entonces soy un ciudadano que, por supuesto, no se circunscribe a ir a votar, sino a estar enterado, a participar, a contribuir y a debatir, polemizar, pedir, enterarse, conocer, pero también participar, contribuyendo con el goce de mis derechos, pero también exhibiendo mi capacidad de compromiso mediante las obligaciones que me implican el ejercicio de esos derechos, para estar incluido, pero incluyendo también a personas que opinan distinto a mí, contrario a mí.
porque si no, no estoy en la polis, no estoy en el debate, entonces no estoy en el ejercicio democrático, donde si bien se entiende que para determinadas cosas importan las mayorías, sí, siempre y cuando no se excluyan a las minorías. Porque la mayoría de la población, por ejemplo, la mayoría de la población en México no tiene discapacidades, no vive con discapacidades, ni adquiridas ni genéticas, sino que bordea más o menos un 10% de la población, sobre todo 10% de gente que nació con una discapacidad. Son minoría. Bueno, no importa, en la democracia hay que incluir a las minorías. Entonces, por eso se destinan recursos públicos para atender a personas con discapacidad. La tercera edad forma más o menos, ya nos lo dirá quien esté trabajando en el tema, forma más o menos un 18 o 14% la tercera edad. Son minoría, somos minoría. Sí, pero en la democracia se incluyen a las minorías. Y conviven distintas maneras de mirar el mundo. Y por eso se está en la polis y por eso se es ciudadano. ¿Sí contestó Alejandra? Sí, gracias. Ok. Entonces, lo que está también circunscribiendo a las adolescencias es una atmósfera de inclusión. Cuando escuchan ustedes, ¿y eso qué tiene de malo? ¿Por qué lo ves mal? ¿No? Significa que en esas formas de respuesta se está buscando o se está pugnando por la inclusión. Y de ahí que, hablando de los y las adolescentes desde los 10 hasta los 19 años de edad y la atención al embarazo adolescente, existan políticas públicas. Ojo, no siempre han existido esas políticas públicas, porque no se había avanzado en derechos humanos, porque no se había avanzado en determinadas libertades, en determinados procesos de inclusión, en el reconocimiento de las diversidades sexuales. No se había avanzado en el reconocimiento de la vulnerabilidad que representa este segmento etario de 10 hasta 19 años de edad, y por eso se generan políticas públicas. En el caso de países como el nuestro, realmente hay que decirlo así, es lamentable, pero lo es. Esas políticas públicas se han construido más por presión de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Panamericana de la Salud, como la UNESCO, como la OCDE, en general como Naciones Unidas, ¿no? Es decir, no ha habido una, vamos a decirlo así, una política pública que haya emanado genuinamente, ¿no?, de la cultura nacional en términos políticos, ¿no? La propia planificación familiar que comenzó básicamente hacia la mitad de la década de los 70, en el año 74, viene por una presión, resultado de una reunión internacional sobre población, donde se les dice a los países como México, que estábamos creciendo muchísimo, detén el crecimiento y aplica medidas de planificación familiar. Y ahí te van pastillas anticonceptivas, ahí te van insumos como dispositivos intrauterinos, pero si se puede, salpingoclasia, ¿no? Liga de trompas de falopio después del parto y vámonos para bajar tu crecimiento porque van a ser ustedes un montón de gente y luego pues van a empezar a pesar sociopolíticamente, ¿no?, y económicamente. Entonces, lo mismo acá en la adolescencia y en el embarazo adolescente, esta política pública viene
digamos, de afuera. Sí es un problema el que tenemos, pero es un problema al que volteamos porque se coloca desde el ámbito internacional. Por eso existen estas políticas públicas y por eso hoy miramos lo que miramos de la adolescencia y por eso hoy el embarazo adolescente es un asunto de la agenda pública, de programas, de financiación, porque forma parte de las políticas públicas entretejidas con el ámbito internacional. Y, por supuesto, más recientemente, desde hace 17 años para acá, la interrupción legal del embarazo. Pero solo en la Ciudad de México, ahora recientemente, los meses pasados, en el estado de Oaxaca, pero todavía no lo pueden echar a andar en el estado de Oaxaca, porque, por ejemplo, entre otros problemas, ya está aprobado, pero entre otros problemas, ha habido un grupo de médicos, de médicas y de enfermeras que dicen, yo no le entro. No quiero ni recibir capacitación para los métodos de interrupción legal del embarazo aquí en Oaxaca. Tengo derecho a mi conciencia, a alinear mi conciencia con mis actos profesionales y yo no le voy a entrar a eso y no participo en procesos de actualización o de capacitación para interrupción legal del embarazo. Soy católico o cristiano o creyente, etcétera, ¿no? O mis convicciones axiológicas y morales me lo impiden y no le voy a entrar, ¿no? Y también no ha habido fondos suficientes para empezar a instalar las clínicas, la red de clínicas que se necesitan en el estado de Oaxaca, como existe en la Ciudad de México, para la interrupción legal del embarazo. Pero hoy, hablando del embarazo adolescente, esta política pública y la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México y el constante debate en otros países y en otros estados de la República aquí con nosotros, juega un papel importante de lo que circunda y envolverá al embarazo adolescente. Hasta aquí algún comentario, duda, por favor. Todo bien, profe. Sí, todo bien. Bien. Entro al tercer punto de esta introducción al embarazo adolescente y este asunto de por qué, donde voy a tratar de contestar, por qué un rango tan amplio, un rango etario. Detengámonos un momento. Traigamos a nuestra cabeza, a nuestra mente, niños y niñas de 10 años, de 11. Si ustedes conocen a algunos y algunas, a los 10 años, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? La gente que ustedes conocen de 10 años y de 11. En la primaria, ¿Qué grado? Quinto, quinto cuarto, o sexto. Ajá. entre cuarto y quinto. Cuarto y quinto. A los 12, ¿dónde están? En sexto y algunos casi secundaria. entrando a la secundaria. Unos ya entrando a la secundaria. Muy bien. La secundaria. Bueno, ahora imaginemos esos chicos y esas chicas, 10 años, 11, 12, embarazadas. Es complicado. Algunas de 11, de 12, algunas muy poquitas, irán a la interrupción legal a la Ciudad de México. O si tienen dinero por la clase social y por los recursos, en un hospital privado. Pero las que no. Ahora, imaginen la maternidad. Una niña madre a los 10 años. Una niña madre a los 11 años. ¿Qué pasará psicológicamente? Los riesgos a la hora de
del parto, que muy probablemente será una cesárea, casi seguro será una cesárea, pero todo el proceso de gestación, 7 meses, Depresión postparto. preeclampsia, no, el organismo no está listo para ello. Y algunas de ellas llegarán al parto. Pero a ver, de 10, 11, 12, perspectiva de género, ¿quién las embarazó? ¿Quién? Ahí encontraremos una brecha etaria entre el que embaraza y la embarazada. Y seguramente no fue sexo voluntario, mucho menos a los 10, 11, 12, 13, 14, ¿no? Violación, estupro, que implica el engaño, ¿no? Entonces la Organización Panamericana de la Salud, pero en primera instancia la Organización Mundial de la Salud, planteó que este rango etario amplísimo de 10 a 19 compone la adolescencia en materia de salud pública. Por lo tanto, si bien está en el final de la primaria, como lo comentaban ustedes, se esperaría que como país esté impulsando fuertemente que sus adolescentes, hombres y mujeres, terminen la primaria, continúen con la secundaria, avancen hacia la educación media superior e ingresen ya sea a las carreras técnicos superiores o a las de licenciatura y transiten por esta mayoría de edad en el ámbito educativo, preparándose para la vida adulta, pero no procreando, no amamantando, no cuidando, no criando, porque hay un nivel de maduración que todavía no está listo para la crianza. ¿A qué responde 10 años a este fenómeno? La presentación de la primera vez del periodo menstrual, la menarquia, que en términos generales se mueve entre los 8 y los 10 años, aunque el promedio en México bordea más o menos los 12 años o más. Así que si tenemos a una niña madre a los 10 años, probablemente su periodo comenzó su primer periodo menstrual comenzó a los 9 o a los 8. ¿Me explico? Si tenemos una adolescente a los 14 años embarazada o madre, es porque probablemente a los 10, a los 11, a los 12 ocurrió su primer periodo menstrual. Y también, por supuesto, puesto que esto es de 2, la espermaquia, que arranca entre los 12 y los 14, la producción de semen, de espermas en particular, que va de los 12 a los 14, pero hay casos de 10. Entonces, por eso podemos tener un padre a los 12 años, un tipo que embaraza desde los 12 años, 11, 12, 13, porque ya se presenta este fenómeno físico, biológico, reproductivo. Por eso un rango tan grande, por eso arranca hasta acá, hasta los 10. Y porque al tratarse de la Organización Mundial de la Salud, tiene que incluir no solo la diferencia de menarquias, de periodos menstruales
y de espermaquias, inicios de la producción espermática en hombres y mujeres. Aquí las mujeres son desde los 8, como lo vemos aquí, 8 años, desde aquí, desde los 8, y acá a los 10, 8, 9, 10, la producción de espermaquia. Sino porque la OMS se encarga de una política mundial donde tiene que considerar todas las razas. Se sabe, por ejemplo, que la raza de color, la raza negra, se anticipa un poco más que la caucásica, que la blanca, que la amarilla. Sí, adelante. ¿Quién, Alejandra? ¿Quién? Adelante, Alejandra. No, es que hacía mucho ruido, perdón. Ok. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, para dictar una política a escala planetaria, pues tiene que considerar qué ocurre con estos dos fenómenos según las razas. Al ser una política global, pues me importa un poco menos si se presenta más tarde en la raza amarilla, en el mundo asiático, que si se presenta más temprano en el continente africano. Yo tengo que incluir como política internacional que va de los 10 a los 19. Por eso un rango tan amplio. Y también hay que decir que hay dos fenómenos que han adelantado la menarquia y la espermaquia. La presencia del primer periodo menstrual y de la producción de espermas. Es en los últimos 2 siglos, la alimentación ha mejorado en el planeta. Y una mejor alimentación adelanta la menarquia y la espermaquia. Y también se está descubriendo, se sigue investigando, que determinados componentes químicos están también anticipando la menarquia. En este caso específicamente la menarquia, que es el uso de esmaltes y el uso de maquillaje. Tienen compuestos químicos que están haciendo que se adelante la edad de la menarquia. Así que la chiquilina a la que a los 4 años, 5, sí, ya píntate las uñas, te voy a pintar un poquito los ojos, va bien, va por buen camino, la menarquia se va a presentar un poco antes, que además tiene una buena alimentación. Y hay otro elemento que también está investigado, es que a mayor cantidad de grasa en el cuerpo femenino, más probable que se adelante la menarquia. Por lo tanto, en obesidad infantil en mujeres y en sobrepeso, la menarquia se adelantará. Con lo que se aproxima, con lo que se abre la puerta para el embarazo. Por eso estamos hablando de ello. Esta es una introducción a la temática en la que esencialmente a través de los temas que he desarrollado en esta introducción, que es la adolescencia como etapa que va de los 10 a los 19, donde hay un proceso de transformación físico, biológica, psicológica, emocional, identitaria, económica en algunos casos, de participación en mayor
medida o menor en la educación, es lo que se espera, que haya una dependencia, por lo tanto una protección de esta etapa de esta etapa de la vida por parte de los padres en el seno de la familia, pero luego vemos cómo estas adolescencias se viven de manera distinta en función de las clases sociales de las que uno forma parte, la economía, las crisis económicas pueden hacer que nuestra adolescencia sea distinta, las reglas, la religión, las creencias de nuestros padres y de nuestra madre sobre a qué tenemos permitido, qué no, nuestro propio elemento axiológico, nuestras propias creencias, escala de valores, nuestra manera de vivir, nuestro propio erotismo, nuestra propia historia erótico-emocional hará que vivamos adolescencias diferenciadas. Y no se diga si pensamos en las adolescencias en Argentina, en Uruguay, en España, en Alemania, en África, me explico, en China, en Holanda, en Islandia, se vivirán adolescencias distintas. Y hoy el entorno que circunda y que genera una vivencia de adolescencias y de la propia etapa es por un empuje muy fuerte de derechos humanos, de una etapa del posdeber, de unas adolescencias, de grupos de adolescentes, hombres y mujeres conectados en los medios sociales a las tecnologías en mayor o en menor medida. Por supuesto que si se es pobre o si se es indígena y se vive en una comunidad muy alejada, etcétera, pues claro que la adolescencia será distinta de la gente de la ciudad conectada a los bienes y servicios culturales que tiene la época. Y he tratado de contestar basado en la política internacional de la atención a los y las adolescentes y al embarazo adolescente en particular, por qué de los 10 a los 19 para todo el mundo y por qué a partir de esta política internacional es como México se ha ocupado de el embarazo adolescente como parte de su agenda pública, de sus programas, de su inversión y de la atención, porque por supuesto que el embarazo y la maternidad adolescente entre los 10 y los 19 años de edad constituye una condición de vulnerabilidad que afecta no solo la salud física o fisiológica de las madres, de los niños y de las niñas que nacen en esta condición con estas edades, sino también en el orden psicológico, cultural, económico, que impacta fuertemente y donde lo que se ha demostrado es que el embarazo adolescente lo que está haciendo es reproducir los círculos de la pobreza, porque son los grupos más afectados. ¿Quiénes son las madres adolescentes? En su mayoría son mujeres con rezago educativo, con una alta dependencia económica, sin capacitación para el trabajo, que probablemente fueron abusadas, violadas o engañadas, ¿no? Y que sus condiciones de salud las hicieron encarar un proceso de gestación, de parto y de crianza para las que no están listas. Este es el ámbito de la introducción sobre esta temática. Me gustaría escuchar algún comentario por parte de algunos de ustedes. Pues sí, yo pienso, bueno, no sé si me escucho, Rebeca. ¿me escucho? Sí, adelante, Rebeca. Pues sí, yo pienso que las personas o los adolescentes que tienen un embarazo es justamente de acuerdo al sesgo económico al que pertenecen y justamente pues toda su vida y la forma en la que fueron criados, digamos, alguien de las lomas, un hijo que tenga a alguien en las lomas no va a tener un embarazo adolescente, es muy raro. Sí llega a suceder, pero pues es sumamente raro, o sea, casi siempre se da en personas que no tienen la posibilidad de defenderse.
en comunidades indígenas, en espacios en los que, como usted menciona, la educación y la, digamos, la capacitación que tienen es diferente a alguien que tiene otro tipo de posibilidades. Así Y es. se vuelve como un ciclo, un círculo vicioso el hecho de eh, seguir fomentando, o bueno, no fomentando, pero que se sigan cumpliendo en la misma trayectoria que, digamos, muchas mujeres indígenas tuvieron y que posiblemente sus hijas van a repetir. Para reproducir, sí, claro. Bien, ¿alguien más, por favor? 2 o 3 participaciones. Yo quisiera también dar otro ejemplo, profe. Sí, Alejandro, adelante. Por ejemplo, y casualmente, digo, a mí no me gustaría hacer tanto el estigma sobre personas, digo, que la mayor cantidad de embarazos adolescentes son, bueno, en su mayoría son de jóvenes que no tienen, digamos, tanto acceso a la información o a la educación en las escuelas, llámese públicas. Pero yo personalmente he conocido fácil 3 casos de compañeras de escuelas privadas que también han tenido embarazos adolescentes. Aquí la que quiero hacer la comparación también es el tema sobre las creencias, porque casualmente es en Guanajuato, digamos, un estado más conservador y donde, digamos, están muy en contra del aborto. Entonces yo creo que ese también sería como que ¿cómo se dice? Una ¿Factor? característica, un factor, sí, específico tal vez de la región por el hecho de que como son muy creyentes y que es preferible decir que tal vez era mejor tener al bebé. Sí. Capaz eso era un factor a considerar, aparte, también la situación económica pues, de mis compañeras, digamos, era favorable para, entonces en realidad no se veían tan obligadas a tener que realizar un aborto o dar en adopción al bebé. Entonces eso también sería un punto a considerar en los embarazos adolescentes. O sea, Sí, por supuesto. que tal Sí. vez en las familias con más recursos económicos pues aún tienen la posibilidad de mantener esos o que puedan ahora sí que sobrellevar el embarazo de sus hijas y de darles educación a mediano o largo plazo. Entonces, pues, eso también hay que considerarlo, porque también es muy común que, digamos, si es que solo son las personas de más bajos recursos, no, pero también pasa con también en sectores de gente con altos recursos, Sí, en menor pues, proporción, pero a pero ellos no se les achaca porque, pues, al final de cuentas, ellos sí pueden superarlo sí, y sobrellevarlo. muy bien. ¿Alguien más? Yo, Adelante. Alejandra. Sí, En ese adelante, sentido, Alejandro. bueno, lo que comentaba mi compañero, quería como que agregar algo, que quizá también encontrándote en una posición económica un poco mejor, te da una posibilidad de considerar el aborto. O sea, en el sentido de que pueden llevar a las hijas o alguien que conoce sobre algún lugar de aborto, si no legal, clandestino, ¿no? Y que tenga la posibilidad de pagarlo. Entonces yo creo que también esa es otra diferencia, que quizá alguna persona de bajos recursos no tenga la posibilidad de pagar un aborto, pero una persona que sí tiene esos recursos lo hace. O sea, que también muchas otras quizás optan por sí seguir en el proceso, ¿no? Del embarazo, pero también muchas otras abortan. Sí, sí, incluso eso es parte de lo que ha, digamos, reactivado y sostenido la política pública de la interrupción legal del embarazo, donde se dice, bueno,
es que quienes tienen capacidad económica buscan al médico, a la atención hospitalaria privada, y nadie se entera y no corren riesgos. El problema está en que tenemos a más del 50% del país en condiciones de pobreza, y en este caso, ante un embarazo no intencional, ¿no?, pero en condiciones de pobreza, lo voy a tener que tener, o me arriesgo dentro de la arteria, dentro del campo de los abortos clandestinos, y podría morir por un aborto mal aplicado, con técnicas altamente invasivas, cuando hoy en día la mayor parte de las interrupciones legales del embarazo que se realizan en la Ciudad de México, ya lo veremos en la exposición correspondiente, pero ocurre entre la 4ª y la 8ª semana, y solo es a través de medicamento. No hay invasión intrauterina. Este desconocimiento en clases sociales bajas, pero además incluso que no tengo ni para el pasaje, no tengo ni para ir a la Ciudad de México, a alguna de sus redes de clínicas que legalmente interrumpen el embarazo, no tengo ni siquiera para el camión. Entonces, o lo tengo y ya podemos pensar qué significa ese tengo que tenerlo, ¿no? Y no lo quiero. Ese arrepentimiento, esa crianza, esa maternidad impuesta. Por eso la agenda pública tiene que seguir avanzando fuertemente, y bueno, para obligarnos corresponsablemente a mirar nuestro propio entorno. Pues aquí en el Estado de México está la iniciativa de interrupción legal del embarazo, pero no la quieren volver a sacar como parte de la agenda legislativa en la Cámara de Diputados por temor a perder votos. Y la tiene el grupo de Morena. La iniciativa la tiene el grupo de Morena, pero no la quiere volver a subir al estrado, al debate, porque temen la reacción de la Iglesia Católica y de los grupos conservadores y de Provida, y que eso les reste en las elecciones que se avecinan votos. Así que los políticos no andan muy bien en este tenor, ¿no? Dicen, no, espérame, vamos a perder a muchos votantes católicos, ¿no? Y ese es un problema severo, ¿no? Y volvemos a este tema de la ciudadanía, ¿no? Yo les he acercado trabajos a la comisión de Morena, trabajos para impulsar con datos, con información confiable, por qué sí en el Estado de México, como en el resto del país, debería ser la interrupción legal del embarazo, ¿no? Y sí me reciben, y sí lo leen, y no, sí, muy interesante, sí, no, es que nos falta tanto, nos falta mucha capacitación, sí, pero ahorita no. Bueno, mucho menos ahorita con el COVID-19, ¿no? Que estamos hablando de decesos, de contagio, pues ahorita lo menos políticamente correcto es hablar de interrupción legal del embarazo, porque a mucha gente le sonará a pura muerte, ¿no? Pura muerte y dolor. Entonces, claro que no lo van a poner ahorita, mucho menos en el COVID-19, ¿no? Este es un ejemplo, hice otro comentario durante la exposición, es otro ejemplo de qué es lo que yo espero que ustedes hagan al abordar su tema conectándolo con la pandemia del COVID-19. ¿Me explico? Es decir, es embarazo adolescente, pero tocamos algunos puntos, algunas esquinas que se vinculan desde nuestro tema con la circunstancia de la pandemia COVID-19.
Quiero, muchas gracias por las participaciones. Me ayudan a repensar las subsecuentes láminas. Subiré la exposición para ustedes y para el resto de sus compañeros, pero vayan viendo a contraluz cómo voy contando, voy exponiendo el tema y la fundamentación de cada aspecto a la hora de desglosar el tema. Lo único que pretendo es ayudar, no solo exponiendo el tema por sí mismo, porque es parte de una problemática de salud pública en México, que es el embarazo adolescente, sino también porque pues quiero que enriquecer o fortalecer el contenido del curso, y será enriquecido y nutrido nuestro curso en la medida en la que ustedes vayan también exponiendo el tema de investigación que cada uno tiene. Entonces habremos hecho de este curso Comunicación, Salud y Calidad de Vida algo mucho más robusto a partir del trabajo colectivo, del autoaprendizaje, del esfuerzo individual y del esfuerzo por equipos. ¿Sí? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Le voy a pedir a Lorena que me ayude a pasar lista, por favor. Sí, doctor. Alma Violeta. Guillermo Colín. Presente. Sharon Lisset. Celeste. Presente. Julisa. Luis Giovanni. Vi a Giovanni en algún momento, ¿no? Sí, por ahí estaba. ¿Dónde? Por ahí estaba, yo también lo vi. Bueno, ponle ahí una marca, algo. Yo lo vi gran parte del tiempo. Sí, sí, adelante. Frida. Rebeca. Presente. Alejandra. Presente. Alejandro. Presente. José Alberto. Presente. Cristina. Presente. José Francisco. Presente. Luis Fernando. Presente. José Iván. Presente. José Eduardo. Presente. Andrea. Jesús Uriel. Carla María. Presente. Listo, doctor. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Lorena, por su apoyo, por su contribución con el curso, con la sesión. Muchas gracias a cada una y cada uno de ustedes por haberse conectado, por seguir haciendo el esfuerzo. Me gustaría seguir observando actividad en las carpetas del Drop y seguir recibiendo sus propuestas de productos comunicativos. Estamos en la etapa de acompañamiento. Entonces, en la medida que ustedes me envíen sus materiales, en esa medida yo reacciono y les hago recomendaciones para que se vayan aproximando a un mejor producto comunicativo. Les aviso más tarde cuando esté la sesión en YouTube para que la puedan revisar, y les comparto también unos minutos más la presentación. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.